Hola, hoy tenemos un video bien diferente. He notado que muchos de ustedes etiquetan a Caro Tripar en muchos de mis videos y eso me ha llamado bastante la atención. Además, justamente hace unos días, una amiga mía me mandó unos videos de Caro Tripar haciendo chiffon cake y me fui a chusmear un poco su cuenta y me encontré con que tiene un montón de videos haciendo chiffon cake, los cuales no terminan en un muy buen resultado. En este video me gustaría darle una mano a Caro Tripar para que pueda por fin lograr esa chiffon cake que tanto está buscando. Así que acompáñame. Para este video utilicé la segunda receta que intenta hacer Caro Tripar en sus videos de YouTube, no la receta que tiene los cortes, ya que me parece que antes de pasar a ese nivel de dificultad y hacerle los cortes a la chiffon, hay que tener antes perfeccionada la técnica de chiffon cake clásica. Nada, si te gusta la pastelería y sobre todo si quieres aprender más que recetas, seguime en este canal de YouTube, activa la campanita para no perderte ni uno de mis nuevos videos y además acuérdate de seguirme también en mis redes sociales como Instagram y TikTok, en donde estoy súper activa subiendo videos día por medio. Por acá tenemos todos los ingredientes ya preparados. Estuve revisando la receta que hace ella de chiffon cake y voy a tratar de reproducir esa misma receta para ver qué tal funciona. Hablemos un poco de lo que es chiffon cake. El método chiffon consiste en batir las claras y las yemas por separado. A veces las yemas se baten, a veces no. Yo voy a hacer el método clásico de chiffon cake, pero con la receta que Caro trató de hacer. Vamos a hacerlo juntos y ver cómo resulta. Vamos a comenzar con 94 gramos de yemas de huevo. Entonces las batimos ya sea con batidora eléctrica o de manera manual con batidor de alambre, hasta blanquear, es decir, hasta que se vuelvan de un color más claro. El objetivo de esto no es montar a punto cinta, sino que más bien incorporar un poco de aire a la mezcla para que sea más fácil de integrar el resto de los ingredientes. Este es el método chiffon clásico y es diferente al que se ve en el video de la receta que hizo Caro. Integrar entonces los 50 gramos de aceite en dos adiciones, ya sea con cuchara de goma o batidor de alambre. A mí me gusta utilizar los dos. Con el batidor de alambre logro una buena emulsión y con la cuchara de goma me aseguro de que no queden ingredientes separados en el fondo o en los laterales del bowl. Incorporar luego los 65 gramos de leche de nuevo en dos adiciones. Queremos que todo quede muy bien incorporado antes de proceder a incorporar la harina. Cernir los 75 gramos de harina por encima del bowl con la preparación de los huevos para asegurarnos de que no quede ningún tipo de grumos. Mezclar entonces con un batidor de alambre comenzando desde el centro hasta incorporar absolutamente toda la harina y asegurarnos de obtener una mezcla lisa y sin grumos. De nuevo, para verificar la textura, es bueno pasar una cuchara de goma por los laterales y el fondo del bowl. Ahora yo, para darle estabilidad al batido de claras, utilizo 2 gramos de albúmina mezclado con el azúcar. Si lo prefieres, puedes utilizar jugo de limón, así como lo utiliza la receta que siguió Caro. Por lo general, todas las recetas de chiffon cake japonesas utilizan las claras bien frías. Se ponen a batir 188 gramos de claras, que es el doble del peso de las yemas que ocupa esta receta. Se baten a baja velocidad y cuando empiezan a formarse algunas burbujas, se agrega toda el azúcar, en este caso mezclado con la albúmina, en una sola adición y en forma de lluvia. La receta lleva tan solo 65 gramos de azúcar, por lo cual incorporar toda la cantidad desde un principio hará que el merengue tenga una mayor estabilidad. La formación de burbujas de aire más estables durante el batido hace que éstas no se rompan al integrar los demás ingredientes y por lo tanto se obtenga la mejor textura posible en el resultado final de nuestro bizcochuelo. Además, batir a velocidad baja no solamente crea burbujas pequeñas y de tamaño uniforme, sino que también nos permite controlar mejor el punto de batido que necesitamos. Ten en cuenta que a esos efectos podemos parar el batido en cualquier momento para verificar qué tan cerca estamos de llegar al punto que necesitamos. Para hacer chiffon cake necesitamos un merengue de picos firmes a medios. Esto visualmente se ve así mismo. Al levantar el batidor, el merengue forma un gran pico. Pero además, si volvemos a introducir el batidor en el merengue, se forma un pequeño gancho. Pasamos entonces lentamente el batidor de alambre dando unos 4 a 5 giros para unificar la espuma. Pesamos entonces 15 gramos de agua muy caliente o hirviendo para mezclar con 10 gramos de cacao en polvo. Yo utilicé cacao en polvo alcalino con 22 a 24% de manteca de cacao. Con agua caliente, la disolución del cacao es mucho mejor. Volver a la preparación anterior con la harina y mezclarla un poco para asegurarnos que los ingredientes no se hayan separado. Agregarle un par de cucharadas del merengue para hacer una premezcla y lograr densidades similares en las dos preparaciones.
volcar lentamente la mezcla de yemas y harina sobre el resto del merengue. Y aquí viene una de las instancias más delicadas de esta receta, que consiste en mezclar ambas preparaciones con movimientos envolventes para lograr la mejor textura posible en el producto final. El movimiento es envolviendo los laterales y luego cortando y envolviendo el centro. Si se hace difícil de incorporar, es posible realizar algunos movimientos envolventes con un batidor de alambre. Pesar 170 gramos de mezcla para incorporar el cacao y poder hacer el efecto marmolado. Añadir 1 a 2 cucharadas generosas a la mezcla de cacao. De esta manera hacemos una premezcla y logramos una preparación con densidades similares y fácil de incorporar al batido de la chiffón. Volvemos a realizar movimientos envolventes para integrar ambas preparaciones. Y aquí se observa mejor cómo son estos movimientos. Se envuelve el batido por afuera y luego se hace un corte envolviendo hacia el centro. Regresar con la preparación principal de chiffón. Verterla lentamente y dejándola caer desde determinada altura sobre un molde de aluminio completamente limpio y que no tenga ni una capa antiadherente. Distribuir por encima la mezcla de chocolate, buscando que esta mezcla cubra toda la superficie y, de no ser así, moverla un poco con cuchara de goma. Realizar movimientos con la cuchara desplazando el chocolate a los lados y hacia abajo para lograr un efecto marmolado bonito. Golpear suavemente el molde sobre la mesada y llevar a hornear. La torta estará lista cuando al insertar un palillo el mismo salga seco. Golpear nuevamente al salir para eliminar el vapor residual. Este tipo de botellas viene perfecto para dejar enfriar la chiffón boca abajo. El molde tiene un agujero por el cual podemos insertar la botella sin problema. Acá estoy esperando que se enfríe. Ya el molde se siente frío al tacto. Lo voy a dejar un poco más antes de desmoldarlo. Mientras vamos a aprovechar a conversar un poquito. Te empiezo contando que la chiffon cake es un batido liviano. Eso ya nos viene a decir que es una torta bastante delicada de hacer. Los batidos livianos son aquellos en los cuales, a través de un batido de huevos, se crean burbujas de aire que van a hacer que en el horno el batido aumente su volumen sin necesidad de utilizar un leudante químico como es el polvo de hornear o el bicarbonato de sodio. El método chiffon establece batir yemas y claras por separado. El método clásico bate las yemas con una parte del azúcar hasta blanquear. Eso se puede hacer con batidor de alambre manualmente o con batidora. Lo importante es integrar aire en la mezcla de yemas, el cual va a hacer que la emulsión con el aceite y el agua o la leche se forme fácilmente y que no queden separados las dos fases de grasa y agua. Luego a esto se le integran los secos, en este caso harina, y eso se deja a un lado. Mientras que eso espera, se va a desarrollar un poco de gluten extra en la preparación, lo cual le va a dar la suficiente fuerza como para mantenerse. En el caso de la chiffon cake, la estructura de la torta se forma sobre todo por la gran cantidad de huevos que contienen las recetas. Así que va a ser el batido de huevos el responsable de darle estructura y volumen a la torta final. Realizar bien el merengue es uno de los puntos más delicados en este tipo de recetas. Necesitamos un merengue de picos medios a firmes. Picos medios es cuando levantamos el batidor y se forma un ganchito. Pero además, el merengue de la chiffon cake no es muy estable, ya que en la torta se agrega muy poca cantidad de azúcar. Cuanto mayor azúcar hay en un merengue, más estable se vuelve. Y cuanto más estable se vuelve, más difícil es que se rompan las burbujas de aire que creamos con el batido. Para aumentar la estabilidad del merengue, podemos agregar albúmina o un ácido, como lo hace en esta receta, cremor tártaro, jugo de limón o vinagre. Los ácidos se agregan a las claras antes de empezar a batir, mientras que la albúmina se mezcla con el azúcar para evitar los grumos. Ahora, más allá de lo que es integrar con movimientos envolventes o la mezcla que hagan, otro punto súper importante para hacer chiffon cake y que resulte bien es el molde. El mejor molde para hacer chiffon cake es un molde de aluminio que no sea para nada antiadherente. Como el molde no es antiadherente, la torta se puede aferrar a los laterales para crecer y además también queda adherida mientras que se está enfriando. Y así evitamos que colapse. Yo me compré el molde expresamente para esto. Creo que vale la pena si te gustan este tipo de tortas esponjosas. Es un molde bastante económico, pero particular porque el tubo va más arriba para que la torta cuando está pronta se pueda dar vuelta y se pueda apoyar sobre algo. O se pueda, como yo lo hice, ponerlo en una botella como tiene un agujero. En todos los videos de Caro vi justamente que fallaba o en el merengue o en el molde. Casi todas las veces utilizó o moldes antiadherentes o moldes no aptos. ¿Puede hacer en otro tipo de moldes? Sí, se puede hacer. Hay que tener mucha práctica y buscar la receta adecuada en cuanto a la proporción con la harina para que eso resulte. El horno se puede hornear tanto a 150 grados como a 180 grados. Yo en este caso seguí los pasos de la receta, así que los puse a hornear a 150 grados. Si hay dudas sobre cómo funciona el horno, lo mejor que se puede hacer es adquirir un termómetro de horno y entonces confirmar que el horno está trabajando a la temperatura correcta. Bueno, vamos a proceder a
desmoldar. Ahora es el momento de la verdad. Luego de varias horas, en cuanto el molde se siente completamente frío al tacto, podemos proceder a desmoldar la chifón. O si queremos un desmoldado más fácil y obtener una mayor estabilidad en la miga, podemos envolver la chifón dentro de una bolsa de plástico y llevar a la heladera para enfriar por al menos 3 a 5 horas. Luego quitar la bolsa y proceder a desmoldar. En este último paso hay que tener mucha paciencia para obtener un acabado prolijo. Comenzamos empujando y arrastrando desde los laterales hacia el centro la chifón con el objetivo de despegarla del molde. Como era mi primera vez haciendo esto y no me tenía nada de fe, seguí realizando el desmoldado con esta espátula de plástico que no va a dañar para nada el molde de aluminio. Por favor, no hagas esto con una espátula metálica o se rayará todo el molde y la próxima vez costará el triple desmoldar. Luego de asegurarnos de que los laterales de la torta se hayan desprendido del molde, quitar la base. Entonces viene lo que para mí es la parte más difícil de desmoldar: desprender la torta del tubo. Y esto se logra empujando suavemente hacia abajo para lograr que se vaya desprendiendo con naturalidad. Darle la vuelta y pasarle la espátula por debajo, o de nuevo hacer el movimiento de arrastrar y empujar con las manos para desprender suavemente la chifón del molde. Si no tenemos práctica y la suficiente paciencia como para realizar el desmoldado, inevitablemente la chifón se va a romper, como me pasó a mí en alguna parte. La chifón salió relativamente bien, aunque el marmolado huracán y la estética blanquecina que promete la receta brillan por su ausencia, probablemente por mi falta de práctica, aunque la receta quedó tan esponjosa que estoy súper satisfecha con el resultado final. Es hora de cortar y ver cómo está en el interior. La verdad es que quedé súper contenta con el resultado. Es la primera vez que la hago y la receta sí funciona. Nada más, la estética no queda como se ve en el video, pero tal vez es un tema de proporciones también, de huevos. Probablemente las yemas que usa son de color claro y además tal vez use una proporción mayor de claras y yemas. Lo que pasa que no lo vamos a saber porque dice 5 huevos o 4 huevos la receta. Lo bueno es que sí salió chiffon cake. No entiendo muy bien qué hace con la espátula para hacer esa decoración tipo huracán de costado, que le queda re lindo. Como no lo termino de entender, no lo hice. Le hice un estilo así como marmolado, igual no le di mucha importancia a eso. Estaba preocupada por la receta, por ver que funcionara, y sí funciona. Así que, Caro, ya sabes, si quieres hacer una chiffon cake en tu casa, es posible. Queda súper rica, húmeda, muy rico. Vale la pena intentar hacerlo. Es realmente una gasa. Y con un cafecito, locura. Háganla, no se van a arrepentir. Con mis tips, les sale o les sale. Y si no les sale, es un tema del horno, 100%. Y eso se puede corregir con un termómetro de horno. Si te ha gustado este video, no te olvides de dejar tu me gusta, comentar y por favor, etiqueta debajo a Caro Tripar para que le llegue este video de ayuda y poder por fin darle una mano para que le salga ese chiffon cake. Y además, recordá que en mis redes sociales, que estoy como la Cake Artista, igual que acá en YouTube, allá comparto un montón de tips que te ayudan a llevar a tu pastelería a un nivel más alto. Gracias por verme.